68 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 79 ordinaria queda a disposición de los señores diputados. El señor secretario dará la lectura a la cuenta. Gracias, presidente. La siguiente es la cuenta de esta sesión. Oficio número 6800-235 del señor Ministro de Defensa Nacional de fecha 31 de marzo de 2017, mediante el cual remite informe sobre el estado de cumplimiento de los compromisos ministeriales de género. Oficio número 13.294 del oficial mayor de Secretaría, mediante el cual comunica que en la Comisión de Defensa Nacional el diputado señor Pedro Brown reemplazará en forma permanente al diputado señor René Zafirio. Esa es toda la cuenta, señores diputados. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, perdón. Sobre la cuenta, no, sobre otro tema vinculado a la cuenta siguiente, presidente. No hay nada sobre la cuenta, entonces asuntos varios, diputado, Gracias, por favor. presidente. Solo consultar si, porque la próxima sesión tenemos invitados, entonces saber si ya se les mandaron los proyectos de ley, porque sé que se avisaron telefónicamente, me gustaría saber si se mandaron los proyectos. Diputado, Secretario. tal cual usted nos comunicó telefónicamente, la Secretaría se comunicó con la persona que usted indicó, se le mandaron los antecedentes. Ya. Sí, salvo el señor Morano, que no nos ha indicado ningún nombre ya. como se comprometió. Ya. Pero la persona que usted indicó sí. Ya, perfecto. Estaban preparando eso. ¿Sí? Gracias. Muy bien, ¿algo más? ¿En varios? Nada más en varios, entonces, por favor, hagamos pasar a las visitas. Dos. Eso es lo usual. Entonces, Emil me dice, ahora está al otro lado. Así es la vida. Vamos a hablar de eso. Si usted quiere, ministro, En varios. podemos aprovechar. De eso aprendiste un poquito después del último incendio, aprendiste. Lo tengo clarito. No quiere más. La séptima te bañó completo. Total. Fue muy buena la experiencia. Sí, claro, obvio. Bueno, Fuiste bombero por un par de podemos días. tomar asiento, por favor. Estuve bien. Bueno, muy bienvenidos todos. Esta sesión tiene por objeto recibir al ministro de Defensa Nacional, señor José Antonio Gómez Urrutia, y a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas con el objeto de conocer la experiencia de la misión de paz desarrollada en Haití. Señor ministro, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero, saludarlo a usted en la presidencia que asume en la Cámara de Diputados. Toda nuestra, por supuesto, colaboración, como lo hemos hecho siempre, para los efectos de que esto sea beneficioso para el país, el conocimiento que ustedes puedan tener de lo que realiza el sector defensa. Así que, presidente, Muchas gracias, ministro. toda nuestro apoyo en el trabajo. En relación al tema, presidente, hemos tomado la siguiente determinación. Yo me voy a referir a la parte política del desarrollo de la MINUSTAH. El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Merino, va a hablar del desarrollo de esta tarea, y cada comandante en jefe la experiencia que tenga en torno, por institución, a lo que ha sido este proceso. En esa línea, presidente, esto se da inicio el 5 de febrero del año 2004, en que estalla el conflicto armado en Haití, y se toma la decisión por Naciones Unidas, a través de la resolución 1529, desplegar una fuerza multinacional provisional para Haití. En esa época, el presidente de la República, Ricardo Lagos, instruye al Ministerio de Defensa, a las instituciones, que en un plazo de 72 horas una compañía reforzada del Ejército
fuera embarcada a Puerto Príncipe, cosa que se hizo y se actuó con mucha prontitud, junto con Francia, Canadá y Estados Unidos. Luego, posteriormente, se tomaron varias decisiones en torno al desempeño en esa misión respecto a las tareas que se había considerado importante abordar, que en esa resolución se señalan, presidente, como las siguientes: promover un entorno seguro y estable, que esa era la situación era bastante compleja, lograr un proceso político de desarrollo institucional, proteger los derechos humanos, la promoción también del desarrollo económico y social. Todos sabemos, Chile estuvo por 13 años en Haití, un proceso bastante largo que en las experiencias cada comandante en jefe contará cuán importante ha sido para cada institución. Pero para los efectos del Ministerio de Defensa, el haber participado en esta misión durante estos 13 años finalmente ha significado que hemos colaborado en el ámbito internacional en estabilizar un país que estaba en condiciones muy precarias, estabilizarlo en las condiciones que tiene Haití. Pero hoy día existe un gobierno legítimamente electo, reconocido tanto por los organismos internos como también el Parlamento, que allá tiene una función particular, que es el gobierno presenta su programa de desarrollo y el Parlamento lo aprueba. Eso fue aprobado particularmente. Naciones Unidas tomó la última decisión hace poco tiempo atrás de mantener esta misión hasta octubre de este año, con lo cual su tarea va a ser instalar un proceso de acompañamiento, pero en materia policial. En materia militar, casi todas las fuerzas prácticamente se van a retirar de Haití, quedando solo policías que van a realizar una labor de capacitación y desarrollo en Haití. Respecto a lo que es el proceso nuestro, también lo explicará el general Merino, pero nosotros nos vamos a retirar a más tardar a finales de junio, julio. ¿Junio? 30 de junio, pero vamos a apoyar con un contingente policial, tanto de carabineros como de la Policía de Investigaciones, en el proceso que continúa. En esa línea, presidente, Naciones Unidas, nosotros, por lo tanto, ya definimos la salida, la fecha de salida, y hemos pedido autorización de 2 meses para mantener un 10% del contingente que nos permita traernos todas aquellas cosas que no se van a dejar en Haití, sino que se traen a Chile. Es un contingente reducido. En el ámbito de los beneficios políticos, yo diría que Chile asumió un rol muy importante en América Latina y en Naciones Unidas, en el mundo, en torno a su presencia activa en operaciones de paz. Eso ha llevado a tener un reconocimiento por parte de Naciones Unidas de Chile y en particular de las Fuerzas Armadas. Nosotros hemos sido el país que ha estado por 13 años y los problemas que hemos enfrentado ya han sido mínimos. No hemos tenido grandes dificultades como otros países que sí lo tuvieron por diversas razones. En cambio, nuestros funcionarios, que fueron más de 12.000 que concurrieron a Haití, no tuvimos grandes dificultades ni en materia de abuso ni en otras situaciones que se produjeron en otros casos, y eso también muestra la capacidad y la calidad de la presencia de nuestras instituciones en Haití. Por otro lado, presidente, esto ha significado que Chile es un reconocido contribuyente de Naciones Unidas en materia de operaciones de paz. Estábamos en el número, no me acuerdo el número exacto en el que teníamos la presencia por el número de tropas que teníamos. Con la salida de Haití vamos a reducir esa presencia internacional, pero no es un tema numérico, sino que más bien lo que hemos realizado en ese periodo. Esto nos ha permitido
mejorar y mantener relaciones tanto internacional, fuera de América Latina o Sudamérica, como en Sudamérica. Nosotros hemos trabajado con distintos países, Ecuador, Argentina, Perú, Salvador, Honduras, bueno, los países como Estados Unidos, Francia, ha permitido una relación muy importante y de reconocimiento de las actividades que han desarrollado las instituciones en Haití. En ese sentido, presidente, creo que el resultado, el análisis que uno puede hacer, y en 60 días más del retiro nosotros vamos a traerle un informe al Parlamento ya con todas las características, el cumplimiento, los beneficios, las dificultades, las lecciones aprendidas, pero yo diría que en un análisis primario, sin duda, ha sido exitoso para Chile y exitoso también para la defensa, junto a las instituciones, por supuesto, de las Fuerzas Armadas, y al desarrollo de lo que ha sido la operación conjunta, que también es importante. Finalmente, presidente, el retiro nuestro fue anunciado a Naciones Unidas por decisión de la Presidenta de la República en torno a señalar las razones y el momento en que esto se iba a concretar, que ya lo expliqué en el inicio de mi exposición. Así que, presidente, quisiera dejarle, si usted lo permite, la palabra al jefe del Estado Mayor Conjunto para los efectos de ya el desarrollo del uso de la fuerza y las condiciones que él va a explicar. Entonces, General Merino, por favor. Gracias, ministro. Ahí sí. Bien, a continuación voy a exponer la operación conjunta combinada de Chile en Haití desde el año 2004 hasta el 2017. En este sentido, este es el temario que vamos a ver. En una introducción vamos a abordar algunos puntos más importantes por los cuales pasó la operación desde su inicio hasta finalmente establecer cuál es la fase que hoy día nos encontramos. Finalmente vamos a ver algunas experiencias, las experiencias más importantes, porque cabe resaltar, y así como lo dijo el ministro, ¿no es cierto?, el 30 de junio termina esta operación cuando llegue el último elemento de la parte logística en el transporte aldea acá a Chile. Por lo tanto, esta misión todavía se está desarrollando. Estamos en la fase de retiro. Y tenemos 60 días, posteriormente va a presentar un informe al Congreso, posteriormente, ¿no es cierto?, al 30 de junio. Y posteriormente vamos a ver algunas de las conclusiones más importantes que tienen relación con esta operación. Aquí ustedes pueden apreciar básicamente cuáles son los hitos más importantes de la MINUSTAH. Cabe destacar que en 13 años tuvimos un total de 12.394 efectivos, esa fue la rotación completa que hicimos. Pasaron por MINUSTAH 12.394 efectivos. Y ustedes bien saben que esta misión partió con una misión multinacional, de una fuerza multinacional interina para Haití, por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debido a la grave crisis político-social que vivía Haití en ese momento, y que básicamente dispuso esta misión en las cuales participaban 4 países: Estados Unidos, Francia, Canadá y Chile. Esta primera fuerza multinacional estuvo aproximadamente 3 meses, que tenía misión de estabilizar justamente Haití, de tal forma que posteriormente mandaron una misión en forma permanente. Nosotros participamos ahí al inicio con 364 efectivos. Después de esos 3 meses se crea también por resolución, ¿no es cierto?, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 1 de junio de 2004, ahí ya se crea la MINUSTAH y ahí parte la MINUSTAH como tal. Chile aporta 584 efectivos de los 6.500 aproximadamente que tenía la misión en ese momento. Luego, a mediados del 2006, el Ejército retira 2 helicópteros de las unidades de helicóptero. Acuérdense que iba una compañía de ingenieros, además una unidad de helicóptero compuesta por 2 helicópteros de la Fuerza Aérea y 2 helicópteros del Ejército. Esos helicópteros del Ejército se retiran en el 2006. El 2010 está el terremoto, que hay 300.000 haitianos fallecidos. Luego, el 2013, se integra el Batallón Chile, el Ejército del Salvador, contingente del Ejército del Salvador,
el 2014 hace lo propio Honduras, el 2015 se integra México también al Batallón Chile. El Batallón Chile es compuesto por personal del Ejército y de la Armada, infantes de Marina. Y el año 2015 se produce la reestructuración de MINUSTA, se divide nuevamente el escenario, el teatro de operaciones, y se da nueva responsabilidad y se organiza la fuerza. Y en esa organización de la fuerza se da por término la misión de la compañía de ingenieros donde participaba Chile y Ecuador. Asimismo también se reestructura el Batallón Chile y queda con 434 efectivos y se le da como zona de operación la zona noroeste de Haití. Luego viene el huracán Matthew, el año 2016, a mediados, y posteriormente la Fuerza Aérea retira 2 helicópteros y deja solamente 2 helicópteros operando, debido a que ya las necesidades de empleo de estos helicópteros había reducido, por lo tanto no era necesario mantener la cantidad de 4. Finalmente nos encontramos entre abril y junio, como dijo el señor ministro, en todo el retiro de nuestras unidades. Ya se produjo el retiro del 90% del personal. Esto partió el día 15 de abril y el último vuelo que realizó la Fuerza Aérea fue el día 26 de abril. Y ahora estamos en el proceso del retiro de todo lo que tiene relación con lo logístico, el material, que termina, como les dije, con el zarpe de la aldea desde Haití hacia Chile el día 30 de junio. Esos son los hitos más importantes de esta operación. A continuación voy a explicarle algunas de las experiencias, lecciones aprendidas que nosotros hemos sacado de esta operación durante los 13 años. Aquí hay muchas otras experiencias que posteriormente van a ser integradas a este informe que yo les mencioné, pero aquí están las generales, diría yo. Con relación a la capacidad de despliegue rápido de las Fuerzas Armadas, nosotros dimos una clara muestra de una capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas chilenas ante esta crisis en 72 horas. Los 584 hombres se desplegaron en esa cantidad de horas, empleando solo medios institucionales de las Fuerzas Armadas. Y esto obviamente demuestra la capacidad que tienen nuestro país, las Fuerzas Armadas, en cuanto a capacidad de despliegue rápido. Asimismo también, y en el orden del campo táctico, operacional táctico, se generó y se crearon unidades modulares de las fuerzas chilenas desplegadas en Cap-Haitien, que son, como les dije, del Ejército y de la Armada, permitiendo despliegues rápidos en la zona en todo tiempo y terreno, lo que se llama en el estándar Naciones, en el estándar OTAN, Quick Reaction Force, fuerzas de reacción rápida. Esa es una capacidad que se generó y obviamente que hay muchas lecciones aprendidas al respecto en este sentido. Otra gran experiencia es que pudimos comprobar la capacidad nacional de transporte naval y aéreo para el despliegue y repatriación de los medios. Tanto en el despliegue, como les dije, se usaron medios propios de las Fuerzas Armadas, y también lo estamos haciendo en la repatriación. Asimismo, también esta capacidad se dio exteriorizada y se pudo estableciendo cierta importancia las capacidades estratégicas de transporte que tienen las Fuerzas Armadas respecto a que todas las rotaciones que se hacían cada 6 meses también se hicieron con medios institucionales, medios de la Fuerza Aérea. Además, se apoyó a países amigos que participaron con las fuerzas chilenas, como es El Salvador, Honduras y México. También se hacía el despliegue a esos países de las fuerzas que están operando con nosotros. Otras experiencias importantes tienen relación con el área de planificación. Se obtuvo una gran cantidad de experiencia en la planificación de despliegues y apoyo de unidades. Esta además se hizo de manera centralizada, dispuesta por el Estado Mayor de la Defensa Nacional en un inicio y a partir de 2010 por el Estado Mayor Conjunto. Y el jefe de Estado Mayor Conjunto, ¿no es cierto?, coordinó esto como Autoridad Nacional Militar con una ejecución descentralizada en las instituciones. Eso generó una muy buenas lecciones aprendidas en cuanto a la coordinación que tiene el Estado Mayor Conjunto con las instituciones. Asimismo también hubo una gran experiencia del empleo táctico en planificación y se trabajó también, que otra muy buena experiencia, bajo los estándares OTAN,
porque Naciones Unidas, a pesar de que no es una organización de la OTAN, básicamente emplea procedimientos OTAN por lo general. Respecto a la doctrina de operaciones de paz, bueno, la participación en MINUSTAH de nuestro contingente permitió definitivamente el fortalecimiento del Centro de Conjunto de Operaciones de Paz, de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz, que se creó, como les recuerdo, en el año 2002, pero que a partir del 2004 y por una necesidad, ¿no es cierto?, del entrenamiento propio de las fuerzas de MINUSTAH, incrementó su capacidad generando una doctrina común estandarizada y el entrenamiento adecuado de las fuerzas chilenas que participó en MINUSTAH. O sea, se fortaleció este centro de operaciones conjuntas y hoy día es un centro que es reconocido a nivel internacional. Ahí quedamos con una capacidad. En el área logística hay una serie, aquí están las más importantes, pero hay una serie de experiencias comprobadas. Bueno, el sostenimiento total de las tropas de Chile en un principio, cuando llegaron, se hizo completamente desde Chile. Todo el soporte logístico. Posteriormente, cuando ya empezamos a conocer lo que había en Haití, se emplearon capacidades locales de Haití, se compraron cosas de Haití, se fue, ¿no es cierto?, descomprimiendo el apoyo que necesitaba desde Santiago. Eso obviamente requirió realizar procedimientos, coordinaciones que obviamente son lecciones aprendidas para las fuerzas que operaron ahí y las fuerzas que operaban en Santiago coordinando todo esto. Además también se hizo requerimientos logísticos a países que estaban en las cercanías de Haití, lo que fue bastante bueno también porque obviamente generó un menos desgaste desde Chile, ¿no es cierto?, en el envío de repuestos para helicópteros, etcétera, entre otros medios. Otro aspecto logístico importante, la experiencia obtenida permitió el apoyo logístico vía aérea en aeronaves de la FACH, logrando que cada contingente trasladara el sostenimiento de sus operaciones junto con su rotación. Cada vez que se producía las rotaciones cada 6 meses, además en los aviones se les colocaba todo el apoyo logístico que necesitaban. Asimismo también la planificación logística la realizó el Estado Mayor Conjunto en su calidad de escalón coordinador y como le dije, esta era ejecutada por las instituciones, por los comandos logísticos o unidades logísticas de cada institución. Los transportes logísticos fueron planificados y dirigidos por el Estado Mayor Conjunto, por la Dirección de Operaciones Conjuntas, la que permitió, ¿no es cierto?, generar una tremenda experiencia de manejo de esto a nivel Estado Mayor Conjunto. Respecto al personal, se generó una gran experiencia en la estandarización de procesos de selección y preparación adecuada del personal, porque cada uno de los efectivos que llegaba a MINUSTAH requería cumplir con una cierta cantidad de normas que tenían que ser cumplidas, y esto obviamente no era fácil, había que tener todo un sistema de control, etcétera, lo cual se implementó y quedó como lección aprendida. Asimismo también se ganó gran experiencia en la implementación de procedimientos ante bajas. Acuérdense que tuvimos nosotros 4 bajas en Haití durante los 13 años, de los cuales una fue en servicio activo. También en el manejo de accidentes, porque también hubo accidentes, y enfermedades en el área de misión, de distinta naturaleza, digamos. También se fortaleció el liderazgo en la cadena de mando en todos los niveles. Eso no lo hice yo, ¿eh? Pero podemos seguir. Se acabó se acabaron las lecciones aprendidas. Luego, hubo también un aspecto importante, que es el incremento del manejo del idioma inglés. Esto se llama jamming en jerga militar, ¿eh? Cuando a uno le hacen interferencia o bullying. También hubo, como les dije, un incremento importante en el manejo del idioma del inglés. Si estamos atentos o no. Sí. Se obtuvo experiencia complementaria para reaccionar ante emergencias y desastres naturales. El otro tema es respecto a las lecciones aprendidas en la conducción conjunta y experiencia operacional. Por primera vez, fuerzas chilenas participaron en el capítulo 7 de las Naciones Unidas, que son operaciones de imposición de la paz. No habíamos participado en ello. Por lo tanto, se generaron procedimientos, la gente quedó entrenada. Además, hubo experiencia en empleo de fuerzas conjuntas y conducción bajo el mando operacional del jefe del Estado Mayor Conjunto.
experiencia de trabajo de Estado Mayor y empleo de las fuerzas combinadas con tropas de países amigos. Como ustedes escuchaban, nosotros tuvimos operaciones combinadas con Ecuador, Salvador, Honduras y México. Además hubo también experiencia en el incremento en las capacidades de mando y control del Estado Mayor Conjunto, que tuvo que generar, ¿no es cierto?, un sistema de mando y control para poder controlar estas tropas que estaban operando a 6.000 kilómetros de distancia. Comunicaciones satelitales, comunicaciones de videoconferencia. Nosotros en forma permanente estamos en contacto con las tropas que están operando allá, digamos. Hay un puesto de mando activado que normalmente tiene esta función. Y también el incremento de la experiencia adquirida por parte del contingente terrestre en las operaciones en terreno, en escenarios complejos. También la experiencia ganada por los pilotos de helicópteros. Después el señor comandante en jefe de la Fuerza Aérea les puede contar, por ejemplo, cuánto volaba un piloto allá en el helicóptero de lo que ese piloto de helicóptero vuela acá en Chile, digamos. Es casi el doble. Y también la experiencia, ¿no es cierto?, de aquellos pilotos que fueron y transportaron el personal en aviones de transporte, también fue algo importante. Otra experiencia, y que yo creo que aquí es sumamente importante, son las capacidades polivalentes de la fuerza militar. Realmente se generó una cultura del empleo de las fuerzas, de su capacidad, ¿no es cierto?, adicional, su capacidad polivalente, en apoyo, ¿no es cierto?, a la sociedad de Haití, ¿no? Por ejemplo, el empleo de fuerzas militares en operaciones distintas a la guerra entregaron experiencias en el área, por ejemplo, de apoyo a desastres naturales, que fueron después replicadas aquí en los desastres nuestros aquí en Chile. Acuérdense que tuvimos el terremoto el año 2010 y el huracán en octubre del 2016. También en ayuda humanitaria. También en aspectos de control y orden de seguridad pública, en patrullajes a pie motorizado, el cómo apoyar, ¿no es cierto?, a la fuerza policial en una protesta, control de personas, apoyo de actos eleccionarios. Se generó una muy buena experiencia ahí. También en escoltas de convoy, tanto logísticos y de transporte personal, bueno, evacuaciones aeromédicas de todas maneras, y en el transporte aéreo de autoridades civiles y militares. Eso es cuanto a las experiencias más importantes. Y como conclusiones, podemos decir que el Ministerio de Defensa Nacional dio cabal cumplimiento en la misión asignada conforme a las tareas que debieron desarrollar las instituciones de la defensa en apoyo a ambas misiones. Las Fuerzas Armadas chilenas poseen, y esto quedó demostrado, un alto grado de alistamiento operacional, entrenamiento estandarizado y capacidad de reacción. Asimismo, las fuerzas militares desplegadas realizaron tareas de diversa índole, las que demuestran su flexibilidad y capacidad polivalente, lo que yo les hablaba finalmente, cumpliendo funciones de control de orden público, protección militar, evacuación de personas, entre otras. Se adquirió experiencia además en diversos aspectos relacionados con la conducción conjunta de la fuerza bajo el mando operacional del jefe del Estado Mayor Conjunto, lo que obviamente es un avance importante. Y finalmente, nuestro Centro de Entrenamiento de Operaciones de Paz, SECOPAC, definitivamente incrementó en gran medida su capacidad y, como les dije anteriormente, hoy en día es reconocido a nivel internacional por la preparación de fuerzas de paz, tanto nacionales como internacionales. Presidente, ese es mi informe. Muchas gracias y perdón No. el incidente que ocurrió. Estamos acostumbrados. Yo pensé que ocurría solo en los partidos políticos. Por favor, ministro, usted pidió la palabra. Disculpe pedir la palabra nuevamente, pero sí quiero señalar que, tal como indicaba el general Merino, personal que estuvo en Haití fueron 12.394 personas. Una de ellas falleció en acto de servicio, que es el sargento segundo Rodrigo Sangüesa, de la Armada. Que es importante señalar, bueno, que fue una desgracia enorme, se produjo un ataque a un vehículo, pero también eso muestra la capacidad y el cuidado que tuvieron las Fuerzas Armadas nuestras. Esto fue una desgracia tremenda, pero es la única que se produjo en razones de estado de servicio. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Comandante en jefe, por favor. Señor presidente, por su intermedio, exponer, ser lo más sucinto y referirme exclusivamente
a lo que es el reporte de las lecciones que el Ejército da, dado que el general Merino ha dado el resumen como Fuerzas Armadas, como instituciones. Quisiera partir primero con una ficha de estadística. El Ejército desplegó en esta misión más de 6.576 hombres de los 12.300, donde destacan 160 mujeres, 24 personas en los cuarteles generales, personal en labores de patrullaje 4.532, personal en trabajo de ingenieros 1.692, personal de apoyo aéreo de tripulaciones durante los 2 años 168, un total de 6.576. Debo hacer también y destacar que en ese contingente hubo 4 generales que fueron designados como Deputy Force Commander, es decir, la segunda autoridad en el mando operacional de los 22 países representados, 20 países representados, lo cual generó una experiencia humana y de mando que va más allá solamente de un despliegue tradicional, dado que es la fuerza que tenía que funcionar con un cuartel general de dinámicas distintas, con países variados y además con interagencia de un grupo importante de organizaciones. A la vez, 2 de los generales les tocó asumir como Force Commander por periodos prolongados, dado 2 eventualidades de la muerte de 2 generales del Brasil que murieron en su condición de Force Commander. Por lo tanto, ahí también hubo una experiencia y que generó una visión interesante desde el punto de vista internacional de la preparación, en este caso, de estos oficiales generales con su Estado Mayor. En cuanto a trabajo de ingeniero, es importante destacar la labor de la compañía que trabajó junto también a personas del Ejército del Ecuador y que generaron una importante actividad en las labores normales, pero también en labores humanitarias, en los casos de estas, como sabemos, del terremoto, que fue muy importante en cuanto a la destrucción que causó, y también con vidas humanas importantes, lamentablemente, de vidas en la pérdida de ese terremoto, y las inundaciones de los desastres de las lluvias y estos fenómenos del trópico. Destaco los 23.815.000 litros de purificación de agua, que es una labor muy importante que pudo hacerse a través, ¿no es cierto?, de esta unidad a favorecer a la población. Escombros de movido más de 3 millones de metros cúbicos, total de reparación de ruta de caminos asfaltados 45 kilómetros, más de 320 metros cuadrados de terraplenes, habilitación y mejoramiento de vías de comunicación, asfalto en unidades militares donde también desarrollaban el trabajo de la fuerza, construcción de instalaciones militares, ayuda al repliegue de unidades y actividades de rescate de personas en general. Para esto se movieron más de 32 vehículos, 27 maquinarias en el periodo, ¿no es cierto?, de la misión. En cuanto a apoyo aéreo, se limitó a estos 2 años, que también hubo importantes labores de apoyo en el ámbito aéreo. De lecciones aprendidas desde el punto de vista internacional, yo quisiera decir que en lo operativo, lo más importante y que refuerza lo que mencionó el jefe de Estado Mayor Conjunto es la capacidad de adquirir, ¿no es cierto?, el trabajo primero conjunto, con el caso de la Armada, con una unidad de infantería marina, al hacer una unidad homogénea, con procedimientos, validar los procedimientos, y también en lo combinado con otros países. Es importante la integración de Honduras, El Salvador y posteriormente México. También en lo operativo, la experiencia del trabajo interagencial, dado que es una modalidad que hoy día cada vez adquiere más relevancia en el trabajo, no solamente para periodos de guerra, sino que también en aquellas operaciones que se denominan distintas a la guerra. También creemos importante el haber generado condiciones de trabajo bajo la norma de Naciones Unidas, lo que fue una fortaleza haber tenido la capacidad de tener planificación OTAN, pero también nos permite haber generado también experiencia para lo que es el trabajo en Chile cuando hay estado de excepción constitucional, especialmente en el caso de catástrofe. Eso ha generado una experiencia muy importante en las unidades, especialmente para activar los cuarteles generales y cómo los soldados se enfrentan a ese tipo de situaciones. Creemos que es una experiencia muy válida. Se adquirieron también experiencias en los mandos de pequeñas unidades, es decir, el liderazgo al más bajo nivel, con responsabilidades muchas veces que tienen repercusiones importantes, incluso más allá de lo que pueda ser lo que afecte a un grupo de 12 o 20 personas, sino que pueda tener una repercusión incluso política. En el ámbito de los ingenieros, creemos que fue una tremenda experiencia de vida y de una actividad técnica que valoró mucho la población, y me tocó junto con el subsecretario de Defensa estar en el cierre de la compañía y fue realmente muy emotivo ver las muestras de cariño de comunidades asociadas a los trabajos donde esa unidad estuvo participando, que realmente da orgullo de haber estado presente y haber visto que lo que habían hecho ellos era recompensado por el beneficio, ¿no es cierto?, que recibían poblaciones en condiciones muy humildes, de condiciones de vida que prácticamente a uno le cuesta imaginarse cuando no las ve.
En lo formativo y el entrenamiento creemos que esta fue una gran oportunidad para validar y optimizar nuestras mallas curriculares, especialmente en los marcos legales internacionales del derecho internacional humanitario y todo lo que corresponde a cuando uno actúa bajo el paraguas de Naciones Unidas. También nos permitió generar un sistema de simulación de entrenamiento de unidades de los mandos pequeños, que se denomina SIMUPAS, que hoy día es un instrumento que está al servicio del SECOPAC. Por otro lado, también las experiencias nos permitió optimizar el sistema de entrenamiento de emergencia y catástrofe denominado SIGEN, que es un instrumento que tiene el Ejército a disposición de las Fuerzas Armadas, pero también de organizaciones civiles. Y se hace un ejercicio al año con municipalidades, gobernaciones, intendencias, y eso ha sido justamente producto de esta experiencia. En el ámbito de la inteligencia pudimos optimizar los procedimientos para los estudios de área de emisión, es decir, cuando se despliegan las unidades hubo que levantar procedimientos para ver en qué condiciones las unidades iban a trabajar en áreas que eran bastante complejas, disímiles geográficamente y con unidades, ¿no es cierto?, o amenazas de distinta índole. En el ámbito de personal, creemos que esto nos sirvió también para permitir desarrollar sistemas de apoyo a la familia. Es decir, cuando se está lejos, había que generar todo un procedimiento de contacto con la familia y poder estar reportando para mejorar la mantención de la moral a las tropas, pero también la atención a los que quedaban aquí en la patria. Algo muy importante desde el punto de vista personal, nosotros pudimos validar la integración de la mujer a este tipo de operaciones y nos permitió tomar decisiones como, por ejemplo, hoy día haber potenciado con la medida adoptada por el Ejército que las mujeres se han integrado a la total de las actividades operativas. En lo logístico, creo que ya se han dado en general todas las condiciones de cómo nos vimos favorecidos. Solamente reforzar que el sostenimiento de una fuerza en estándar OTAN nos pone exigencias mayores, y eso especialmente para operaciones de futuro. En el ámbito de mejoramiento de proceso, creemos que nos permitió mejorar la capacidad del Centro de Lección Aprendida del Ejército para poder dar justamente los inputs de cómo podemos hacer mejor las cosas en el territorio y también para condiciones de operaciones futuras. En conclusión, creemos que el Ejército como institución ganó dos elementos fundamentales: haber agregado valor a la capacidad operacional en lo general de una fuerza conjunta y combinada, y también haber experimentado una mejoría en los mandos de unidades subalternos y también en los cuarteles generales con condiciones internacionales. Eso es cuanto puedo informar, señor presidente. Muchas gracias, general. Por favor. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio, a todos los señores parlamentarios. Aquí lo medular ha sido ya señalado, las experiencias en general son bastante coincidentes, así es que yo me voy a centrar solamente en tres ámbitos: el ámbito de personal, el ámbito de operaciones y el ámbito logístico, que puede tener algunas diferencias. La Armada se desplegó el año 2004, a contar de junio, con su primera agrupación de 174 infantes de marina, que fue una cifra que fue modificándose durante el tiempo para llegar finalmente a un promedio de 140 por periodo. En total, la Armada desplegó 3.849 servidores en estos 13 años, y a contar del 2006 se incorporaron también personal femenino, pero solamente en tareas de justicia y sanidad. Se incorporaron plenamente a las labores que estaba desarrollando el personal. Dentro de los accidentes, tal como señaló el ministro, nosotros tuvimos el sargento Sangüesa, que falleció en una emboscada, pero también tuvimos un sargento que falleció en situaciones que fueron difíciles de aclarar, asociadas con el cónsul, en una actividad particular nocturna, y un teniente que está en servicio hoy día, que en una emboscada como jefe de patrulla sufrió un balazo en una mano que le obligó a estar aquí en recuperación un tiempo, pero posteriormente regresó en otra comisión posterior a Haití. En las experiencias en el ámbito personal, en primer lugar señalar que lo que hubo que hacer allá, la instrucción que nosotros tenemos previa al personal infante marina no presentó ningún inconveniente para las tareas que había que hacer, lo que nos deja muy tranquilos. El personal sabía exactamente cuál era su tarea, y con el apoyo del SECOPAC en los periodos predespliegue se logró dar el matiz que correspondía a este tipo de misiones, y no tuvimos ningún inconveniente en ese sentido. La participación del personal femenino, tal como dije, estuvo focalizada principalmente en sanidad y justicia, y durante estos 13 años, en lo que es personal, nos permitió capacitar casi 4.000 personas en una tarea que no era frecuente hasta ese momento, lo que genera un gran cúmulo de experiencias para las generaciones posteriores y futuras operaciones de esta naturaleza.
En lo que respecta a operaciones, las principales tareas que cumplió el personal de la Armada fueron patrullajes en las áreas de misión, que era la tarea más compleja, escolta de convoy, seguridad de instalaciones, patrullajes helitransportados cuando había que hacer reconocimiento y durante los periodos eleccionarios contribuyeron en aspectos de orden público. Aquí la participación en MINUSTAH contribuyó efectivamente al entrenamiento del personal en una situación cercana a la realidad de conflicto. El entrenamiento que se hace aquí evidentemente es un proceso de entrenamiento, pero aquí en Haití se vieron sometidos a algunas situaciones reales de enfrentamiento que les permitieron entonces vivir esto en carne propia y en la realidad. También otra cosa relevante aquí, y que lo señaló el general Oviedo, es la incorporación de una compañía de otro país. Aquí Honduras se incorporó a la compañía naval y eso significó que hubo que actuar en combinado, afinando procedimientos, con unidad de mando en situaciones a las cuales principalmente Honduras no estaba acostumbrado y que evidentemente requiere de algunos ajustes preliminares, pero la cosa terminó fluyendo muy bien. También se realizaron una serie de actividades de apoyo a la comunidad en los dos eventos catastróficos que tuvo Haití, que contribuyeron decididamente en la experiencia para las actividades que tuvimos que desarrollar posteriormente aquí en Chile. Y por último, se mantuvo desplegado durante todo este periodo un oficial del ámbito del litoral como Senior Maritime Officer, apoyando a la Policía Nacional Haitiana en tareas marítimas. Haití no tiene una marina, todo lo que es marítimo es controlado por la Policía Nacional y tienen grandes debilidades ahí, tienen grandes problemas de droga, no tienen mecanismos de control, no conocen cómo funcionan las marinas y el apoyo de este oficial del litoral durante estos años permitió al menos entregar las primeras luces de cómo se debe organizar o estructurar un sistema de control marítimo para evitar que siga el tráfico permanente y sin ningún tipo de vigilancia. En lo que es logística, lo medular ya fue señalado, solamente agregar que en total tuvimos que desplegar 37 vehículos para la infantería marina de distinto tipo, que fueron rotados en la medida que iban cumpliendo su vida útil o requerían el periodo de reparaciones. Esto se hizo fundamentalmente a través de medios de la Fuerza Aérea. Y lo otro relevante es que la Valdivia, la ex Valdivia, en el periodo inicial, fue la que llevó gran parte de los elementos cuando se instaló la operación. Ahora, la barcaza Valdivia. Ahora, gran parte de los elementos se viene por medio de la Fuerza Aérea, pero el último grupo que queda allá, todas esas cosas se lo trae el LSH Aldea, que zarpa el 9 de junio para embarcar toda la carga, más de 700 toneladas de carga y la gente que reste, para traerlo de vuelta a Chile, las cosas que haya que traer. La experiencia principal aquí, que el material que se desplegó, conformado por vehículos, equipo, armamento, etcétera, era absolutamente adecuado para la misión. El mantenimiento se hizo allá con personal institucional y como la Marina tiene muchos técnicos en todas las áreas, infantería marina y personal naval, no tuvimos ningún inconveniente para mantener el equipamiento operativo durante todo este periodo. Finalmente, como gran resultado, diría yo, que esta participación de 13 años, independiente de la experiencia personal de cada uno de los servidores que estuvo allá, para la institución representó un beneficio de gran envergadura, porque permitió capacitar gente en condiciones difíciles que se han replicado de alguna manera, pero en menor medida, cuando corresponde decretar el estado de excepción constitucional catástrofe. La primera salida aquí en Valparaíso el año 2014, producto del incendio que asoló Valparaíso, salieron las fuerzas de infantería marina, prácticamente las mismas que venían llegando de Haití, con un gran conocimiento, con el manejo de la ciudadanía, lo que significaba imponer el control en situaciones de crisis, y los resultados fueron verdaderamente extraordinarios. Así es que para la Marina, como institución, raya para la suma, muy favorable, grandes experiencias y definitivamente permitió capacitar mucha de nuestra gente de la institución. Eso es todo. Muchas gracias, general. Por favor, Señor presidente, don Jorge.
Para los 13 años de la operación de MINUSTAH de nuestra institución se conformaron 25 agrupaciones pertenecientes al grupo helicóptero que se rotaban cada 6 y en algún periodo cada 3 meses por algunas observaciones que van más adelante, con un total de 1.314 hombres y mujeres en nuestra institución. Nuestro grupo helicóptero desarrolló una variada gama de misiones durante su permanencia en MINUSTAH. Dentro de las más importantes son, por supuesto, de vigilancia, transporte y apoyo a labores, policiales. Sin embargo, lo más importante de estas operaciones fueron que nuestros medios tenían que tener la capacidad para operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que significaba una preocupación por el relevo de las tripulaciones, por su preparación y por la hora de descanso que hay que cumplir de acuerdo a los requisitos de Naciones Unidas. Dentro de las principales operaciones que realizó nuestra agrupación está, por ejemplo, el apoyo al rescate del ministro de Relaciones Exteriores de Francia cuando fue emboscado mientras distribuía ayuda médica en el hospital de Saint-Catherine. Está también una infiltración que se tuvo que hacer con helicópteros artillados para poder transportar medios para apoyar la toma de un cuartel general de la policía. El apoyo al rescate del accidente uruguayo en octubre del 2009, un caza 212 donde fallecieron todos los tripulantes, y por supuesto lo que mencionó el general Merino, el apoyo a los medios de la comunidad en el terremoto del 2010 y el huracán Matthew del 2016. En resumen, se trasladaron más de 17.000 personas. Quizás lo más importante es que se efectuaron casi 500 misiones de evacuación aeromédica de día y de noche, con una cantidad de más de 17.000 horas de vuelo sin accidentes. En cuanto a las principales observaciones y dificultades que tuvimos 3 grandes dificultades. Primero, el hecho de estar 13 años y los requisitos que se imponía para nuestras tripulaciones. Hubieron tripulaciones que se repitieron 3, 4 veces y con algunos casos que llegaron a 8 veces en relevo. Eso naturalmente produjo una disminución de la voluntariedad de las tripulaciones, lo que nos obligó durante 1 año y medio a tener relevos cada 3 meses. Ya había gente que había ido 3 a 4 veces. En la segunda observación tuvimos solamente un herido nosotros, que fue un herido por una bala en la noche de Año Nuevo, que le llegó una bala en la espalda, lanzada del aire. Gracias a Dios, por la misma capacidad que tenían las tripulaciones nuestras, fue rescatado de noche, llevado a República Dominicana y actualmente ya está recuperado y trabajando sin ninguna observación. En experiencia, las principales lecciones aprendidas por nuestra institución, que nuestras tripulaciones pudieron consolidar la capacidad de volar de día, de noche, con visores nocturnos y materializar todo tipo de evacuaciones en cualquier condición de tiempo. Segundo, una de las grandes experiencias que fue utilizada recientemente en los incendios que se operaron en la zona sur de nuestro país, la implementación del sistema FLIR, que nos permitió bajar información en forma directa, de día y de noche, a un puesto de mando mediante Data Link. El tercero, la capacidad de nuestras tripulaciones de poder planificar y operar en escenarios realmente complejos, en situaciones de combate real, con alta humedad, con altas temperaturas, con lluvia y en baja visibilidad. Y quizás la cuarta y una de las más importantes para la Fuerza Aérea, esta es la tercera operación. Primero tuvimos Kuwait, después tuvimos Irak. Y producto de esas 2 experiencias, cuando nos tocó planificar esta tercera operación, se consideraron las experiencias Kuwait-Irak a objeto de definir cuál era el mejor campamento que se iba a utilizar. Y ese campamento fue planificado, ejecutado en Chile durante 30 días y el que actualmente está en Haití y fue tomado posteriormente como modelo para Naciones Unidas para futura operación. Para nuestra institución fue un ejemplo y creo que fue un gran término en la operación aérea, señor presidente. Gracias, general. ¿Estamos, ministro? Subsecretario, por favor. Gracias, señor presidente. Yo quisiera solamente complementar las intervenciones que ha habido acá, agregando algunas consideraciones de carácter político respecto de la importancia que tuvo MINUSTAH y que tiene todavía, en cierta medida, desde el punto de vista regional e internacional. Quizás una de las cuestiones más relevantes es que el desarrollo de MINUSTAH desde su nacimiento permitió demostrar la voluntad política de Chile de actuar regionalmente como país. Chile mostró capacidad para actuar en una operación regional políticamente, también militarmente, mostró un compromiso de largo plazo político y mostró una capacidad operacional que hasta entonces no lo había hecho de esa manera. Por lo tanto, desde el punto de vista regional e internacional, MINUSTAH aportó un estatus distinto
a la posición de Chile desde el punto de vista internacional, tanto en la región como desde el punto de vista de Naciones Unidas y de la comunidad internacional. Desde el punto de vista de la región, Chile fue un actor muy importante para la construcción y la articulación de una voluntad regional para resolver una crisis regional mayor, que fue la de Haití en 2004. Hasta entonces había habido otros esfuerzos regionales, incluso en crisis anteriores en Haití, pero no había sido posible articular, salvo el esfuerzo que había organizado la OEA en el periodo anterior, una respuesta exitosa con países de la región, con países latinoamericanos en el marco de Naciones Unidas. Y la decisión de Chile de incorporarse primero en la Fuerza Multinacional Provisional y posteriormente en MINUSTA, yo creo que constituyó un cierto liderazgo que fue importante, porque fue el único país que participó en la primera etapa de la Fuerza Multinacional Provisional, influyendo de manera importante en la decisión del resto de los países de participar en MINUSTA posteriormente. Por lo tanto, ahí hubo una muestra de liderazgo político que hasta hoy día yo creo que ha sido importante. Y mediante ese liderazgo se facilitó la construcción de una respuesta regional que desde el punto de vista político también constituye uno de los pocos referentes históricos contemporáneos en que la región es capaz de dar respuesta a una crisis regional mayor después de, por ejemplo, como fue el proceso de paz en Contadora en Centroamérica en los años 80. Entonces fue yo creo un referente, un momento político importante en que la región fue capaz de articular una respuesta como región con Naciones Unidas a una crisis regional, evitando una respuesta de otro tipo. Desde el punto de vista internacional, la participación de Chile en MINUSTA y la importancia que tuvo MINUSTA, pero también la envergadura de la participación de Chile con los medios que aquí han sido resumidos, contribuyó también un salto en lo que había sido históricamente la participación de Chile en Naciones Unidas, en particular en operaciones de paz. El número de efectivos chilenos que participaron en modo permanente en MINUSTA no había ocurrido antes en la historia del país y tampoco en la historia de la contribución de Chile a Naciones Unidas. Entonces, la combinación de el aporte como contribuyente de tropas con el aporte político que significa construir una voluntad regional para solucionar una crisis mayor en la región, significó también una percepción distinta al país en el concierto de Naciones Unidas. Y eso tiene una gran importancia política. Yo quisiera situar eso en un contexto más amplio, internacional, porque durante este periodo en que se desarrolla MINUSTA, se produce también un gran incremento de las operaciones de paz en Naciones Unidas. A partir del fin de la Guerra Fría, Naciones Unidas comienza a llevar adelante un aumento bastante exponencial, podríamos decir, de la demanda de operaciones de paz y Naciones Unidas comienza a ser requerida en todos los continentes, aumentando la cantidad de operaciones. Al responder con MINUSTA, la región, por ejemplo, fue capaz de contribuir positivamente entonces a la respuesta de Naciones Unidas a la demanda global en una operación importante. Y de esa perspectiva, la participación de Chile en MINUSTA y el éxito de MINUSTA fue también una contribución importante a otro objetivo también de política exterior chilena, que es el fortalecimiento de las instituciones multilaterales. Es decir, fue un aporte muy importante en su momento para que Naciones Unidas fuera exitosa en su respuesta a una crisis mayor, frente a la cual tenía que responder como institución multilateral de forma exitosa. Por lo tanto, hay un aporte regional y hay un aporte también internacional. El hecho de que América Latina haya sido capaz también entonces de contribuir a la estabilidad de la cuenca del Caribe, en este caso de Haití, ha sido también parte de un esfuerzo regional que ha permitido que América Latina en general se mantenga como una zona muy estable. Ha habido otros esfuerzos importantes en las últimas décadas, pero esto que parece como algo muy normal o natural, no lo es. Si uno hoy día levanta un poco la vista y mira el resto del mundo, va a observar que la mayor parte del resto de las regiones del mundo están comprometidas en conflictos importantes. Pero América Latina está en una situación estable en términos comparados. Y eso es parte, gracias al resultado de la voluntad política manifestada por los países de la región. Y en particular, entre esos países, Chile ha sido un país que jugó un papel muy importante.
Entonces, hoy día internacionalmente Chile está contribuyendo en el contexto regional a un escenario regional de estabilidad que a su vez constituye un aporte muy importante a la estabilidad internacional en el contexto de inestabilidad. Entonces tiene un alcance global, muy importante. Yo quisiera destacar eso porque desde el punto de vista político y estratégico para el país, que es una preocupación permanente del Ministerio de Defensa, es una contribución muy importante de MINUSTA. Gracias. Gracias, subsecretario. Bueno, le voy a ofrecer la palabra a los diputados. En primer lugar, diputado Ulloa, que me ha pedido la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero, agradecer la información al señor ministro, a los comandantes en jefe. Para quien tuvo la oportunidad de ir a Haití, en realidad es un orgullo sentir cómo nuestras instituciones armadas eran tan bien miradas. La oportunidad de estar con el comandante en jefe de la Fuerza Multinacional, que era un brasileño, y él señalaba que, por ejemplo, en el caso de los vuelos nocturnos era solamente la Fuerza Aérea Chilena. Eran los únicos autorizados a volar. Nos hablaban bien de los ingenieros, vimos lo que hicieron los ingenieros del Ejército. Vimos el trabajo que desplegó también la Infantería Marina, así que la verdad un inmenso orgullo. Sin duda que el apoyo que ellos hicieron a la condición policial también resultó muy útil, básicamente para los temas de catástrofe. Yo, antes del incendio en Valparaíso, el 2010, precisamente la Infantería Marina fueron las unidades que incluso venían con los logos todavía de Naciones Unidas, los camiones que se desplegaron en toda la provincia de Concepción, en realidad, y particularmente en Talcahuano. Y en ese sentido yo quisiera preguntar, presidente, más bien al ministro. Aquí estamos hablando de una cantidad de recursos que se usó. Aquí hay un compromiso de Naciones Unidas de pagar. Yo recuerdo que siempre se va pagando atrasado. Me gustaría saber cómo está el tema de los pagos respecto a la devolución de los gastos en que se incurrió. Gracias. Gracias, diputado. Diputado José Pérez. Gracias, presidente. La verdad es que esta operación conjunta combinada de Chile en Haití, que duró largo tiempo, 13 años, con una cantidad importante de contingente chileno, fue un prestigio para el país, para nuestras Fuerzas Armadas, porque cumplieron con el objetivo. Yo quiero agradecer la presencia de quienes están como invitados, nuestros ministros, subsecretarios, representantes de las distintas ramas de nuestras Fuerzas Armadas, y la verdad que prestigió al país y marcaron, ¿no es cierto?, un hito ante las demás representantes de las distintas ramas de Fuerzas Armadas de otros países. Pero tal como lo decía el diputado Ulloa, a mí me interesa saber también cuál es el gasto que tuvo, ¿no es cierto?, cuál es la inversión que tuvo Chile y cuál es la devolución que tiene que hacer Naciones Unidas en este aspecto. Y por otro lado, como se ha hecho referencia a algunas personas que allí perdieron la vida, y la verdad es que eso es tremendamente importante y tenemos que darle la importancia que se merece. También tenemos un sargento que perdió la vida en la tragedia de Antuco. Y por eso aquí nosotros tenemos una ley aprobada en esta comisión, también en la Cámara, que está durmiendo en el Senado hace mucho tiempo, que es el ascenso póstumo honorífico para las personas que han perdido la vida en actos de servicio. Yo no sé por qué eso está allí esperando, no sé, qué más trámite. En circunstancia, señor ministro, que el 11 de mayo se cumple un aniversario más de la tragedia de Antuco y van a sacar a relucir de que han pedido esto y no hemos avanzado. Yo quisiera que, tanto para la gente que perdió la vida en Haití como para la gente de Antuco, estamos hablando de estos casos fundamentalmente, avancemos en ese proyecto de ley para que no tengamos, ¿no es cierto?, una crítica ácida de la burocracia que ha reinado en este caso. Y como digo, es un ascenso póstumo honorífico, no significa gasto para el Estado de ninguna naturaleza. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Urrutia. Gracias, presidente. En primer lugar, felicitar a los comandantes en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestras instituciones armadas, por el gran trabajo realizado durante estos 13 años en Haití. Yo creo que con mucho orgullo pueden decir nuevamente misión cumplida. Creo que ha sido un gran trabajo, sin duda.
También alegrarme de de que esta misión ha significado que el personal de las Fuerzas Armadas adquiriera una tremenda experiencia en los distintos escalafones o los distintos escalones que pudieron participar en la misión, tanto en la planificación como en la ejecución de las operaciones que tuvieron que enfrentar. Yo creo que es una experiencia que ojalá, porque como todos sabemos, el servicio de las Fuerzas Armadas de una cierta cantidad de años y generalmente se van muy jóvenes después del servicio, que pueda aquilatarse y pueda transmitirse a las futuras generaciones. Sobre todo, no todo en el que tiene que ver solamente con el desarrollo de tácticas, de despliegue, de planificación, de logística, sino también con el uso polivalente de la fuerza. Chile es un país, y ustedes lo saben también como yo, que permanentemente y casi todos los años tenemos y estamos enfrentando emergencias. Yo creo que ese es un tema súper interesante y que hay que seguir trabajando a fondo, porque creo que el sistema de emergencia en Chile todavía es muy frágil, muy débil, y nos cuesta coordinarnos para poder enfrentar de debida forma. Esa experiencia que ustedes adquirieron en Haití, yo creo que hay que transmitirla, sobre todo ahora que se está estudiando la nueva ley de la ONEMI. Yo creo que de alguna manera es, sobre todo esto, cómo coordinamos fuerzas tan disímiles y estados mayores, o cómo conformamos las planas mayores para poder coordinarnos y poder enfrentar estos problemas cuando en Chile, frente a los últimos sismos, terremotos o tragedias que hemos tenido, cuesta coordinar a la ONEMI, al Ministerio del Interior, a las Fuerzas Armadas, a los bomberos, a los carabineros, y no somos capaces de armar una plana mayor, y es cuestión de ir a ver a terreno y ver cómo eso fracasa. Pero si lo pudimos hacer en Haití, ¿por qué no lo podemos hacer en Chile? Entonces yo creo que eso hay que aquilatarlo, transmitirlo, y ojalá podamos conversarlo en los distintos escalones para poder mejorar nuestra organización en caso de emergencia. Alegrarme también de las palabras del subsecretario Robledo, ya que esta experiencia no solo le ha servido a las Fuerzas Armadas, a la Armada, Ejército y Fuerza Aérea, sino también al país, al Ministerio de Defensa, y ha contribuido obviamente a mejorar nuestra imagen y potenciar nuestra imagen en el exterior, no solo en América Latina, sino también en el mundo. O sea, yo creo que es muy importante aquello. Y sobre el tema de los costos que han planteado algunos parlamentarios, a mí me gustaría, más que saber los costos, que es importante conocerlos, hacer una evaluación socioeconómica. En la mañana lo conversábamos a raíz de la promulgación de la ley de cambiar la fecha de la cuenta pública para poder dejar el 21 de mayo para conmemorar a las glorias navales. Tuvimos la oportunidad en La Moneda con el subsecretario Robledo de conversar este tema. Yo le decía, mire, y lo vuelvo a repetir, yo echo de menos esto una evaluación socioeconómica, saber cuáles son los costos y los beneficios sociales de esta operación. Aquí hay una buena identificación de los costos y de los beneficios fundamentalmente. Lo hemos visto, pero eso hay que medirlos y cuantificarlos. Y además hay mucho beneficio intangible que yo sé que es difícil medir. Pero por ejemplo lo que decía el general Merino, lo tremendamente importante que fue la experiencia en condiciones adversas para los pilotos y particularmente para los pilotos de helicóptero. Eso tiene un valor social, más allá del costo de la hora de vuelo. No sé si me explico bien, pero creo que esa es una buena analogía. Y por último, quisiera decir que esta tremenda experiencia que ustedes han adquirido en el Ministerio de Defensa y las instituciones debería ser plasmada en un documento conjunto, en un libro que dé cuenta de todo lo que ustedes han dicho, que pueda servir como experiencia para poder transmitir a las futuras generaciones. Yo creo que aquí el último costo va a ser la elaboración de un buen documento que podamos además recibirlo los miembros de la comisión y todo aquel que se interese en estas operaciones de paz. Y un tema importantísimo es el uso polivalente de la fuerza y cómo se conformaron o cómo pudieron lograr ustedes que se conformaran estas planas mayores de tan distinta procedencia y capacitación, porque yo me imagino que el trabajo que ustedes hicieron con ejércitos sin mirar en menos a nadie, pero obviamente por el tamaño de los países y de la fuerza, yo me imagino que no era fácil integrar a fuerzas de otros países que tenían otra formación, otra capacitación, otro tipo de armamento, otro tipo de medios, en fin, eso es bastante complejo. Así que yo espero ese documento final. Y quizás la última pregunta para el ministro, ¿qué viene ahora? Porque en una oportunidad aquí, ministro, usted nos contó que había la posibilidad de una operación en África.
Yo creo que es muy importante, a lo mejor antes de dar ese paso definitivo o ese despliegue, conocer este documento final, que yo no digo que es para hoy, porque este es un documento que ustedes tienen casi toda la información, pero hay que elaborarlo, hay que trabajarlo, hay que meterle HH para que salga un buen documento que podamos todos, que quede la experiencia registrada. Son 13 años en que el país estuvo en una misión de paz, no es algo menor. Esto tiene un costo país tremendo, además de las 4 vidas humanas que se perdieron en la operación, que es también una cosa que hay que evaluar y considerar por qué ocurrió, no solamente las que ocurrieron en acto de servicio. A mí me parece que todas hay que evaluarlas, porque ocurrieron, fue Chile quien las mandó para allá, no fueron solos, no se fueron a deo, llegaron allá y por alguna razón esas personas fallecieron y hay que evaluar también eso. Pero en fin, eso es, presidente, por ahora. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Schilling. Gracias, presidente. Presidente, primero quiero agradecer la presencia del ministro, el subsecretario, los comandantes en jefe, el jefe del Estado Mayor Conjunto, y no solo su presencia y su información, sino que las buenas noticias que siempre son bienvenidas, y sobre todo cuando hay tiempos en que escasean. Señor presidente, yo creo que de las intervenciones de todos los invitados se desprende que no solo hay orgullo por lo realizado y un balance favorable en las cuestiones prácticas que nos relatan, sino que también en la conquista de respeto y de prestigio, ¿no?, que yo creo que es bastante más superior que los costos que puede haber tenido la operación. Me corrigen si me equivoco, pero la operación iniciada en el 2004, siendo yo embajador en Francia, la ministra Michelle Bachelet, de paso a China, con una nutrida delegación militar, ya prácticamente cuando abordaba el avión que la llevaba a China, me dice que si es posible conseguir que las instalaciones usadas por los franceses, que se habían convertido en un factor de irritación en Haití en vez de una solución, podían quedar en manos de Chile a buen precio. Y bueno, yo hablé con el Quai d'Orsay para preguntar si esto era posible y, según me indicaron allá, iba a entregarse a 1/3 de su valor. Bueno, esas instalaciones yo entiendo que fueron las que recibieron a los contingentes chilenos inicialmente. Y si fuera así, ello se debe exclusivamente al prestigio que tenía Chile, porque no creo que se pueda hacer una rebaja tan importante por otras consideraciones. Pero sobre esto yo quería consultar este despliegue en 72 horas de que nos relató el jefe del Comando Conjunto, 72 horas desde que lo solicitó Naciones Unidas o de otro hito. ¿Y cómo fue posible en tan poco tiempo? ¿Dónde fueron acogidos? ¿Cómo se produjo esa llegada? Eso, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Ceroni, por favor. Gracias, presidente. Justamente lo que dijo el diputado Schilling quería plantear, pero por supuesto que antes decirle a los comandantes en jefe que evidentemente merecen todas las felicitaciones que pueda uno expresarle aquí por lo que ha significado esa misión y cómo se ha actuado, con la eficiencia que uno ve que a través de la información que ustedes nos dan. Pero en relación al general Merino, consultarle precisamente ese despliegue en 72 horas. Ese despliegue, ¿qué significa desde Chile, al llegar allá, instalarse? Eso quisiera como tenerlo más claro. Ahora, y también preguntarle el tema de la coordinación con las otras fuerzas de los otros países, cómo se pudo realizar. Porque bueno, claro, Chile iba con todo su Estado Mayor, diríamos, y ahí actuaba como debe actuarse. Pero con las otras fuerzas no tengo claro cómo pudiera haberse realizado y sería bueno que nos explicara. Ahora, para mí, por lo menos
con una apreciación así como un ciudadano común y corriente, me doy cuenta que el tema de los gastos es un tema que se justifica y se compensa absolutamente con la experiencia que implica una misión de este tipo y que son experiencias, diríamos, que ayudan para el desarrollo mismo de cada una de las instituciones y también desde el punto de vista estratégico yo creo que tiene que servir mucho y desde el punto de vista también de lo que significa el tener Fuerzas Armadas para inhibir, diríamos, cualquier acción de tercero, o sea, la demostración, diríamos, de un despliegue eficiente, no hay duda que ayuda desde el punto de vista estratégico. Ustedes más que yo lo saben eso. Por lo tanto, yo creo que el tema de los gastos, más que se compensa y se justifica, es enriquecedor, yo creo, esto. Ahora, y también políticamente, como lo decía el subsecretario, es algo de gran importancia dentro de la acción de nuestro país frente a situaciones con los cuales tiene además compromiso desde el punto de vista internacional y que tiene que actuar Chile así. O sea, no se trata de que uno diga, no actúo porque me cuesta muy caro, sino que son compromisos internacionales que tiene nuestro país. También lo que me gustaría consultar es el tema de esto, a no ser que yo no lo haya visto, pero me da la impresión que faltó quizás a través de los medios de comunicación informar mejor. Claro que la prensa tiene su propia forma de informar, porque habría sido muy enriquecedor para la ciudadanía el saber con claridad la labor que se está desarrollando allá. Claro, uno sabía que estaban las Fuerzas Armadas allá en Haití, pero el ideal habría sido eso, para que hubiera la ciudadanía tenido clara conciencia de qué estaba pasando allá y qué estaban haciendo nuestras Fuerzas Armadas. Pero allí es una cosa que no depende de nosotros, pero sería bueno y enriquecedor que en alguna medida eso se tradujera en algún texto de conocimiento ciudadano bastante como sencillo, quizás de los estudiantes, no tengo idea, hacer algo que la gente joven tenga conocimiento, quizás los mismos estudiantes, ¿no? Que tengan claro, digamos, lo que ocurrió y cómo actuaron las Fuerzas Armadas desde un punto de vista de educación hasta cívica, que podríamos decir. El tema del recambio personal no me quedó claro a mí cada cuánto tiempo ocurría ello, es decir, si cada 3 meses, si se repetían mucho, porque evidentemente que esto es importante para efectos de cuántos adquirieron experiencia en cada una de las instituciones, cuántas personal adquirieron experiencia o se fueron repitiendo, diríamos, ellos en forma casi, diríamos, por tener la experiencia uno diría, bueno, estos 300 tienen la experiencia ya, o 150 que envié, como tienen la experiencia, los vuelvo a enviar cada cierto tiempo, porque si mando nuevos no tienen ya la experiencia que adquirieron, no sé cómo lo realizaron, porque lo ideal es que la mayor cantidad de personal pudiera adquirir esa experiencia que sirve para otro tipo de situaciones que puedan enfrentar nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, reiterar que obviamente que es notable el trabajo que ustedes han realizado y que uno se siente orgulloso de la eficiencia con que han actuado, nada más, eso. Diputado Verdugo. Gracias, señor presidente. Bueno, reiterar las felicitaciones, digamos, a los señores comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al jefe del Comando Conjunto. Después de escucharlos, la verdad es que uno no puede sino sentirse orgulloso de las Fuerzas Armadas con las cuales cuenta el país. Yo creo que lo que aquí se ha planteado en relación, digamos, al tema de los costos, por ejemplo, en función de la experiencia adquirida y del crecimiento como institución, yo creo que eso, digamos, es realmente difícil, digamos, de medir, de calcular. Yo creo que es extraordinariamente importante, considerando también cómo ha sido considerado el país a nivel internacional, como lo ha planteado, digamos, el subsecretario. Pero hay una cosa que a mí me queda, digamos, y que será consultarla al señor ministro, porque aquí la experiencia, digamos, de las Fuerzas Armadas ha sido extraordinariamente valiosa. El país, digamos, ha quedado también con un prestigio internacional, digamos, importante. Pero respecto del objetivo
que Naciones Unidas se fijó en cuanto a lograr la estabilidad de un país, digamos, que tiene, digamos, muchas dificultades y que tiene una trayectoria, digamos, de inestabilidad, por así mencionarlo, ese objetivo que las Naciones Unidas se fijó para crear y solicitar esta misión de paz, ¿se logró? ¿En qué medida? ¿Era posible, digamos, lograrlo? ¿Cómo, digamos, se podría o qué otros aspectos debieran considerarse si el objetivo se logró medianamente o no? ¿Cómo podría, digamos, ser más efectiva la participación de estas misiones de paz para lograr los objetivos que Naciones Unidas se ha propuesto? Me queda, digamos, esa duda, y algo insinuó, digamos, el señor ministro en su exposición inicial, y yo quisiera, digamos, que si pudiera profundizarlo un poquito más. Gracias, presidente. Gracias. Diputada Núñez, ¿no? Gracias, presidente. Bueno, presidente, por su intermedio, sumarme a los agradecimientos. Yo creo que en este minuto felicitarlos por la pega bien hecha. Yo prefiero dejarlo al lado y directamente decirles gracias. Gracias porque además todas las personas, los oficiales, los que estuvieron allá, no solamente estuvieron alejados de la patria, estuvieron alejados de sus familias, más allá del tiempo que a cada uno les correspondió, pero eso cuesta mucho. Yo sé que, y comparto, presidente, con el diputado, que la verdad es que los medios de comunicación cuentan lo que quieren, pero y viva la libertad de expresión, pero también es importante no solamente dejar esto en un texto, sino que a veces, voy a decirlo, pero las redes sociales hoy día son el mayor medio de comunicación. Un buen video, contar las experiencias de los que estuvieron allá, eso les aseguro que va a quedar el día de mañana para las futuras generaciones. A veces cuesta mucho leer, pero el ver esas formas de información, creo que ayudaría mucho, porque no puede ser que esto se pierda porque no salió en los medios de comunicación con el detalle que a nosotros nos gustaría. Presidente, yo quiero solamente aprovechar que tuve una duda, y creo que si no lo hago yo no lo va a hacer nadie, pero en el caso del Ejército las mujeres fueron incorporadas en la totalidad de las operaciones requeridas, y en el caso de la Armada solamente en Sanidad y Justicia, donde normalmente, cierto, las mujeres ocupan un lugar. Simplemente para salir de la duda, el por qué aún no son incorporadas en esa totalidad, o si efectivamente habían operaciones distintas, para saberlo. Y me sumo también al tema de cuantificar esto de los costos que trae, no solo en el sentido de que esto es incuantificable con la formación, con el fortalecimiento, tanto para nuestras Fuerzas Armadas como para el Estado, para el país, que obviamente no tiene valor. Creo que es un ganar-ganar, pero sí creo que es importante entender también que esta es una oportunidad para fortalecer las Fuerzas Armadas, además de la labor y los objetivos que nos pidió la ONU, pero sí creo que es un valor agregado el hecho de estar allá y la labor que se realizó. Gracias, presidente. Gracias. Yo voy a sumar un par de preguntas nomás. Bueno, creo, como todos los demás diputadas, que ha sido una experiencia notable, y que, como acá se ha visto, bueno, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se han visto beneficiados con esta experiencia, que creo que hay que seguir analizándola y profundizándola, partiendo de la presentación que hizo el ministro. Porque esta operación de paz humanitaria se hizo en relación a una situación que vivía Haití, que, como lo dijo también el subsecretario, bueno, fuimos a contribuir a la paz, a la estabilidad de la región, pero yo no sé si aquí, además de la presencia militar muy importante en ese momento, hubo alguna presencia lateral. ¿En qué sentido? Porque en lo que presenta el ministro hay una situación de derecho, por ejemplo, de derechos humanos complicada. Hay una situación sanitaria complicada en el país. Bueno, sabemos lo que es Haití, un país muy pobre. Yo no lo conozco, pero por las lecturas... ¿Ah? Demasiado. Tú lo conoces, claro, muy pobre. El tema de la delincuencia muy grave. Bueno,
el analfabetismo, la pobreza, los grados, lo que sufren los niños, etcétera. Entonces, hubo, creo, allí una epidemia de cólera mientras estaba la misión. Entonces, en relación a eso, yo no sé si, claro, era solo misión militar o también fuimos a apoyar en este sentido humanitario a ese país. En cuanto lo resultó a ese país, en ese sentido social, cuánto le representó la presencia de las Fuerzas Armadas chilenas en ese país. A mí me llama la atención muy favorablemente esto de la experiencia complementaria, parece que dijo antes, los desastres, y que ya el almirante decía, contraalmirante, perdón, expresaba respecto de cómo ya se utilizó esa experiencia acá en los incendios de Valparaíso. También me parece que allí hubo también un proceso importante de reconstrucción, ¿no? También si eso ya en Chile se puede usar, se ganó experiencia en eso, porque creo que es muy, muy importante respecto de todo lo que nos está sucediendo en Chile. Está también la reconstrucción de la fuerza policial, tengo entendido que ahora sigue para adelante, que bueno, el tema de la delincuencia, de la droga, también es una cosa que hay que salirle al paso. Y yo por último una consulta, si la gran cantidad de migrantes que están llegando a Chile, Haití, se debe también a la presencia militar en Haití. Y si se considera que nosotros deberíamos tener una mirada especial a sus migrantes, no quiero yo decir que los otros los dejemos de lado, pero considerando que Haití se fue en una misión muy especial, si hay una mirada especial hacia esos migrantes, o debiéramos tenerla, al menos. Eso, ministro. Y perdón, por último, le quiero solicitar si pueden dejar las presentaciones o enviarlas al secretario para dejarlas archivadas y en el acta. Presidente, muchas gracias en primer lugar por las expresiones de las señoras y señores diputados en torno a lo que ha significado este proceso de Chile en operaciones de paz, no solo en Haití, en otros lugares en que estamos nosotros hace muchos años colaborando, por lo tanto es importante lo que ha significado desde el punto de vista de la política exterior el desarrollo de estas operaciones de paz. Hay muchos de los temas que ustedes preguntan que será relaciones exteriores que va a poder contestar sobre algunos puntos, pero particularmente de la experiencia de defensa, esto ha sido importante y exitoso y ustedes lo han señalado en sus exposiciones. Pero sí sería importante, presidente, que el análisis que nosotros estamos haciendo y que se hace, aquí el comandante en jefe del ejército me entrega un documento que se llama de la División Doctrina, que son lecciones aprendidas derivadas del despliegue de fuerzas en operaciones de paz, que es del 2014. Ahí tanto la Armada, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto, el Ministerio en su conjunto, estamos trabajando en este proceso de análisis. ¿Por qué? Porque la experiencia y lo que le ha significado al país el llevar adelante estas operaciones de paz ha sido relevante en distintos ámbitos. Voy a ir al ámbito internacional, que es el primero desde el punto de vista de lo que ha significado la presencia de Chile en Naciones Unidas, en las condiciones que lo ha hecho y las capacidades que ha sido capaz de demostrar en las operaciones en las cuales ha estado hoy día vinculado. Y eso es una capacidad que es reconocida internacionalmente. Chile es un país que tiene una presencia internacional en esta materia que es importante. Tanto es así que en la administración anterior con el presidente Obama se realizó una reunión en la cual Chile fue invitado, estuvo la presidenta Bachelet, invitado particularmente por su condición de ser un contribuyente en materia de operaciones de paz y también por sus capacidades que mostró a través del desempeño durante muchos años en estas materias. Y es por eso que se produce un acuerdo en esa reunión para llevar adelante una contribución de Chile en operaciones de paz en África. ¿Cómo hemos hecho eso? A propósito de la pregunta del diputado Urrutia, lo hemos hecho
en distintas fases. La primera es la integración de 4 oficiales en el Estado Mayor de la República Centroafricana, en el cual se está participando con estos oficiales en el desarrollo de las actividades operacionales que hay en ese país. La segunda fase tiene que ver con la integración de un equipo de ingenieros, que son los que han ya actuado en el caso de Haití y en otros lugares. Los tiempos que vamos a cumplir eso son, no diría inmediatos, porque hay un proceso de alistamiento que está llevando a cabo adelante el ejército con su personal, pero adicionalmente hay toda una definición de actividades que hay que desarrollar en ese país. Pero quiero poner el ejemplo, y también está la posibilidad de enviar helicópteros. Hay una posibilidad cierta de que Chile colabore en África frente a este punto. Para algunos, el análisis de por qué África. Bueno, primero quiero decir que en el ámbito de América Latina o nuestro continente, como lo ha señalado el subsecretario, las condiciones de situaciones de conflicto o condiciones de situaciones en las cuales nosotros podemos participar en estas condiciones, prácticamente hoy día no existe nada. Estamos colaborando en Colombia, pero como observadores, no como fuerza militar, que es distinta la forma en que se opera. No va personal armado, va personal con la chaqueta de Naciones Unidas. Ahí no tenemos personal armado, no cumple las funciones que he señalado con anterioridad. Distinto va a ser la operación de África, que también es ahí. ¿Y por qué África, como lo decía? Porque es un continente que tiene condiciones hoy día extremas de carácter de desinstitucionalización, como sucedía en Haití. Por lo tanto, nuestra colaboración y presencia en ese continente también es importante, no solo respecto de colaborar en República Centroafricana en el desarrollo de esta institucionalización, sino que también la presencia de Chile, al estar en zonas tan alejadas de nuestro propio continente, desarrollando labores de operaciones de paz, genera una mirada internacional de relevancia respecto a lo que es capaz nuestro país y las Fuerzas Armadas al desarrollar esta actividad. El desarrollo del proceso, como digo, es un tema que lo estamos analizando y revisando en cada uno de los casos. Pero desde el punto de vista de la operación como tal, uno podría, y no creo que sea el momento de entrar al análisis económico de lo que esto significa. Nosotros, por supuesto, tenemos los antecedentes de cuánto costó realizar esta operación durante estos 13 años, lo que ha significado a lo mejor desde el punto de vista de la inversión o del gasto, si uno lo quiere decir de esa manera, por haber operado en esto. Pero la ganancia que ha tenido Chile en el proceso final es enorme. Y esos son temas que lo haremos en un libro, que estaremos en el debate, pero yo solo quiero puntualizar algunas que las han señalado acá, pero quiero puntualizarlas finalmente. La experiencia operacional de las Fuerzas Armadas en zonas, en áreas distintas a las situaciones de tranquilidad o de desarrollo normal de una actividad han sido muy beneficiosas para nuestras Fuerzas Armadas, para los hombres y mujeres que operaron en esa zona. Lo señalaba el almirante Larrañaga, lo que significó desde el punto de vista de la operación, del conocimiento de haber estado en actividad en momentos de dificultad en materia de emergencia. Lo señaló también el general Oviedo cuando habla de la actividad que desarrollaron los ingenieros, que esa actividad, que fue muy relevante en Haití, también significa un conocimiento y un desarrollo en una condición y en un país distinto, que también nosotros son lecciones que han sido valoradas y desarrolladas posteriormente en Chile. Muchos de los ingenieros están trabajando en nuestro país en otras áreas. Lo que significó para la Fuerza Aérea el volar nocturno en climas distintos, en operaciones distintas, no significó, también lo señaló el general Robles, en la emergencia del sur, particularmente en el Maule, de hacer vuelos nocturnos en situaciones complejas. Por lo tanto, creo que el desarrollo y la experiencia, las capacidades obtenidas son muy mayores a lo mejor a los costos que finalmente esto pudo haber significado desde el punto de vista del país. Lecciones aprendidas, sin duda muchas, y van a ser parte de los procesos de análisis que haremos en el futuro.
Las Naciones Unidas en un momento de crisis, ahí en los inicios históricos, el presidente de Haití tuvo que salir fuera del país a consecuencia de la situación que se vivió, produjo la definición de estabilizar el país en un determinado minuto. La permanencia de Chile por 13 años tiene que ver precisamente por lograr finalmente el cumplimiento de los objetivos que Naciones Unidas se planteó. Pues nosotros podríamos habernos retirado mucho antes, probablemente, y mantuvimos año a año la petición al Parlamento para los efectos de mantener las tropas, porque los objetivos finalmente no se cumplían. Hubo un periodo en que se hicieron elecciones, esas elecciones fueron desconocidas, hubo momentos de crisis también, de violencia en el país. Por lo tanto, todo el proceso lo mantuvimos hasta que en diciembre del año pasado ya se produce una situación de estabilización distinta. Pero tal como lo señalé al comienzo, se elige un presidente que tuvo una votación mayoritaria, se reconoció como tal por las fuerzas políticas y por el país, y por lo tanto existe estabilidad desde el punto de vista político e institucional. Haití de la noche a la mañana no va a salir de su problema económico, tiene problemas sociales enormes, educacionales, etcétera, pero eso es un tema que se va a ir desarrollando en el futuro y suponemos nosotros que no es la tarea nuestra, por eso digo que en este tema voy a ir a los temas adicionales que Chile ha participado en ellos. Tendrá que ver la comunidad internacional cómo apoya a ese país para los efectos de salir adelante en estas materias, pregunta que usted hacía, presidente. Pero sí, nosotros sí hemos participado y colaborado en el desarrollo de la seguridad, no solo por la operación de seguridad que han realizado los miembros de las Fuerzas Armadas, sino que también porque hemos colaborado en el desarrollo de la Policía Nacional haitiana. Es reconocida la capacidad de Carabineros en esta materia y por lo tanto ha sido un elemento central en esa tarea. No hay otras formas de colaboración que nos competan a nosotros respecto de la institucionalización del país, sin perjuicio que se colabora. Por ejemplo, medidas humanitarias. Las medidas humanitarias adicionales a las que se hayan tomado son las que por desarrollo propio y definición propia de las Fuerzas Armadas en el país desarrollaron con colegios. Muchos de ellos fueron patrocinados por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, se les colaboró en el desarrollo de diversas actividades en materia de salud. Todo ese proceso que permitió una integración real y el reconocimiento, y voy a decir a lo mejor pero es verdad, el cariño que finalmente tuvo la población haitiana con Chile era por esa condición, que era una forma de relación a lo mejor distinta a la de otros países. Había aquí un interés por adicionalmente tener una participación en este desarrollo de labores humanitarias. En términos de la cantidad de migrantes que ha llegado a Chile de ese país, yo no sé, presidente, si es alguna situación de vinculación o no. Lo que sí puedo decir que, sin duda, más de 12.000 chilenos que estuvieron en Haití tiene que haber significado un conocimiento mayor de nuestro país respecto de otros países y por lo tanto puede ser que eso tenga una razón de vinculación con Chile. Pero no creo que tenga una relación directa. Y un punto sí que creo que es central, que lo hemos mencionado todos, pero que es vital, es que es un tema que se ha discutido en la prensa. Antes de eso voy a plantear la dificultad que significa dar noticias buenas. Las noticias buenas no son noticias, por lo tanto cuesta mucho que se produzca un interés por los medios. Pero sí debo reconocer que medios han hecho reportajes respecto individualmente, Megavisión, Chilevisión, entiendo, Televisión Nacional, pero son esporádicas, no es una cosa que pueda quedar, si no me equivoco, el domingo también en un diario salieron las experiencias de algunos soldados que estuvieron en Haití, por lo tanto hay ese proceso de conocimiento. Pero sí lo relevante es respecto a esta discusión que se ha dado un tanto teórica respecto de qué hacen las Fuerzas Armadas en tiempo de paz y cómo esta lógica de polivalencia que se ha desarrollado hace mucho tiempo hasta ahora es importante para el desarrollo de las Fuerzas Armadas y para el país.
algunos han sostenido que las Fuerzas Armadas están para un fin de soberanía y un fin de control o de mantención de nuestro territorio. Y que todo aquello que sea adicional no deberán desempeñar las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han tenido una capacidad de desarrollo de su operación en materia de emergencias que ha sido increíblemente importante para el país. Se ha ido aprendiendo poco a poco. Todos sabemos que el 2010 fue un tema muy complejo, desastroso, etcétera, pero a raíz de todos los procesos posteriores, hoy día nosotros tenemos capacidades sin duda relevantes para accionar. Y en esto ser preciso respecto de nuestra capacidad o no de mando conjunto. Cuando se produce y se define claramente el estado de excepción, nosotros tomamos el control. Y lo hace el Estado Mayor Conjunto, que es el que opera a través de los medios que proporcionan las distintas instituciones para realizar las actividades que la población requiere en momentos de emergencia. Y eso hoy día opera con rigurosidad. Y la última experiencia, que es la experiencia de los incendios, que era una experiencia nueva, tiene una diferencia que quiero manifestarla. Los terremotos se producen en un determinado minuto. 5 minutos, puede haber una destrucción enorme, pero después de eso no hay otra cosa que reconstruir y control público. Los incendios eran un combate diario y en ese sentido la participación de las Fuerzas Armadas también fue vital. Fue vital en términos de el apoyo que se dio, no en el combate directo, porque los brigadistas del Ejército y de la Armada no combaten directamente el fuego, son de segunda línea, pero sí en lo que significó la tranquilidad, el orden público, la cantidad enorme de material que distribuimos a lo largo de las 6 regiones o 5 regiones que estuvieron en esta situación, la cantidad enorme de personal que fue, lo que se actuó en lugares complejos como Santa Olga, que fue la destrucción total de un lugar. Por lo tanto, el conocimiento y las capacidades que tiene hoy día nuestras Fuerzas Armadas no puede ser pensado que vamos a mantenerlas en reserva para una crisis o una guerra que eventualmente pudiéramos tener. Nuestra opinión, y lo hemos debatido y conversado, no siendo el rol fundamental, es un rol importantísimo para el país cuando se producen estas situaciones de emergencia y que la polivalencia permite actuar de la manera que he señalado. Y el último punto, si se me olvida algo, ustedes me lo dicen, pero quizá un tema que es poco conocido, pero que es muy importante, que es lo que significa que se haya logrado a través del desarrollo de la ley 20.424, con las deficiencias que esa ley tiene, la creación del Estado Mayor Conjunto, como un mando unitario respecto de situaciones. En el caso de la guerra está claro cuál es la función, en el caso de las emergencias tiene una función de coordinación, pero todo lo que ha significado el desarrollo de esta actividad conjunta en operaciones de paz en Haití, que lo explicaba el general Merino, lo que ha significado la coordinación en situaciones de emergencia en Chile, ha sido una experiencia también desde el punto de vista operativo fundamental para el desarrollo de esta lógica que hoy día existe en una gran cantidad de países en términos de lo que son las operaciones. Eso no significa que los comandantes y jefes o las Fuerzas Armadas pasen a depender directamente de un determinado órgano, sino que significa una estructura que permite un desarrollo de actividad que potencia las capacidades de cada una de las instituciones en situaciones de crisis o emergencia. Y en ese sentido, las lecciones que hemos tenido han sido realmente importantísimas para lo que significa la defensa, presidente. No tengo claro si se me queda fuera alguna de las consultas, pero vamos a tomar... Ya me voy a quedar callado para que no... Sí. La verdad que lo más importante no lo contestó, no, el tema de los montos. Es que yo creo que si los montos, los otros presidentes, nosotros estamos obligados, y lo hacemos además porque nos parece correcto, en 60 días de entregar un informe. En ese informe van a venir todos los antecedentes y análisis respecto de cómo se operó, los costos, etcétera, y todo lo que hemos señalado adicionalmente.
Quiero terminar simplemente, presidente, agradeciéndole a usted, a la comisión, a las parlamentarias y parlamentarios, el habernos invitado a esta sesión y poder expresar lo que ha significado durante estos 13 años la participación de las instituciones en operaciones de paz. Gracias, presidente. Muy bien. Sí, por favor, diputado. De precisar mi comentario que tiene que ver con identificar costos, medirlo y cuantificarlo, no es un balance contable. Tiene que ver precisamente con una evaluación socioeconómica, identificando cuáles son los beneficios para la sociedad en su conjunto, no solo para las Fuerzas Armadas, sino para Chile. A eso me refería, presidente. Gracias. ¿Alguna otra acotación de los invitados? Usted, diputado. Sí, no, presidente, respecto el planteamiento que yo hacía es exactamente distinto de lo que plantea el colega Urrutia, porque aquí hay compromisos de Naciones Unidas que tenían que irse cumpliendo periódicamente. Ese es el tema que me interesa saber. No me interesa saber el final, sin ninguna duda el del final todavía no está hecho, pero me interesa saber hacia atrás si hubo cumplimiento estricto de lo acordado o no. Muy bien, yo les agradezco mucho la presencia, creo que ha sido muy clara. Perdón. La pregunta que le hice al general Merino sobre el tema del despliegue que usted y cómo se coordinaban con las otras fuerzas. Presidente, con su venia. Por favor, general. Efectivamente, el despliegue en 72 horas significó el momento de la decisión presidencial, una vez que fue requerido por Naciones Unidas. Desde ese momento, las fuerzas en 72 horas estuvieron en Haití, se trasladaron de Chile a Haití con medios propios, y en 72 horas estaban en condiciones de operar. No es no menor, porque 584 hombres uno parece que fueran pocos, digamos, pero detrás de eso hay que armar bases logísticas, unas mini ciudades, digamos, que se arman. Y la gente fue preparada anteriormente para eso. Y ahí, porque otra pregunta que me hacían al respecto de la coordinación, ¿cómo se hacía esta coordinación para que la fuerza cuando llegara allá estuviera lista para operar, digamos? Bueno, básicamente ustedes bien saben que las Fuerzas Armadas han tenido experiencia en operaciones de Naciones Unidas hace bastante tiempo atrás, digamos. Y el SECOPAC fue una de las condiciones importantísimas en la preparación del entrenamiento de la fuerza para que esa fuerza, cuando llegara allá, estuviera en condiciones de operar con procedimientos de Naciones Unidas. Eso básicamente. Y usando sus medios. Y lo importante es que los materiales franceses no se usaron. ¿Sí? ¿Los usaron? No. Sí. Oye, no. ¿Se usaron o no se usaron? Bueno, seamos claros. No le causen una decepción al diputado Chile, por favor. Sí. Por favor, general. Sí, yo quisiera complementar lo que decía el general Merino. Las primeras 72 horas de este despliegue fue una orden que recibió el Ejército justamente de parte del comandante en jefe, y la Brigada de Operaciones Especiales del Ejército fue la unidad que tenía un mayor alistamiento y efectivamente ocupó instalaciones proporcionadas por Francia y con el Ejército canadiense, que fueron los que generaron un primer apoyo de esta primera ola logística que era la básica, pero después tenía que haber un apoyo, ¿no es cierto?, para sustentar operaciones. Pero lo rescatable es que en 72 horas las personas fueron reagrupadas, equipadas en Chile, trasladadas y puestas a disposición de Naciones Unidas para poder operar. Por lo tanto, creo que tiene un mérito muy importante para la imagen del país. Muy bien. Ahora sí, ¿estamos listos? Entonces, les agradezco la presencia. Ha sido muy clara todas las explicaciones. Creo que estamos bastante conformes. Vamos a esperar con interés el informe final. Y sin haber más que tratar, se levanta la sesión.